Sean todos muy bendecidos. Seguimos compartiendo por acá la palabra del Señor y hay un versículo en la palabra en Primera de Reyes 18:30 que dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, e hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Usted puede seguir leyendo la historia, pero dice que Elías convocó a todo el pueblo y le propuso al pueblo que ellos que habían desobedecido al Señor buscando otros dioses tuvieran la oportunidad de clamar a sus dioses, y él iba a clamar al Dios de Israel. Y dice la palabra del Señor que Elías los dejó a ellos tomar su parte primero, y ellos estuvieron allí clamando, pero dice el versículo 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Tú y yo tenemos una unción, tú cargas una unción de Dios que, aunque parezca que los demás pudieran intentar intimidarte, Dios estará contigo. Dios está contigo y conmigo para hacer que nosotros podamos adorarle a Él. El enemigo no podrá manifestarse donde quiera que se erija un altar para Dios. Si tú estableces un altar con el nombre del Señor Jesucristo en tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu nación, el enemigo no podrá manifestarse, porque donde está Dios y se invoca el nombre de Dios, el infierno queda inoperante. Si usted se da cuenta, ellos comienzan incluso hasta a herirse. ¡Qué Dios tan cruel! Esos dioses en los que otras personas creían en el Antiguo Testamento y aún hoy día. Mi Dios es un Dios que es siempre amoroso, siempre justo, siempre fiel, siempre buscando el bienestar de todos. Así que Elías conocía esto y Elías dice: bueno, hagamos algo. El asunto es si ustedes van a servir a sus dioses, háganlo. Pero por mi parte, si yo les propongo que si mi Dios me responde, ustedes sirvan a mi Dios. Si Elías tuvo que arreglar el altar es porque el altar no estaba en orden. Y yo creo que hay algunos altares de los hijos de Dios que no están en orden. Y dice la palabra que Dios no descendió con el fuego hasta que el altar estaba en orden. A mí me encanta saber que luego de que nosotros podamos imitar a Elías, Dios vendrá con su fuego sobre nosotros otra vez. Usted sabe, él tomó 12 piedras según las tribus de Israel, y edificó el gobierno de Dios sobre ellos. 12 significa gobierno, el gobierno de Dios sobre ellos. Y este es un principio que también Josué siguió. En Josué 4:9 dice la palabra que él levantó piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Las piedras son símbolo de solidez, de fundamento, y como dice la palabra, la piedra que rechazaron los edificadores vino a ser la piedra del ángulo. Ese es Cristo Jesús. Así que el ministerio de Elías estaba bajo gran persecución. Acab, el rey, había sido dominado por Jezabel, y ella había traído sus dioses y tenía una pelea, ¿verdad?, con Elías, pero Dios no había abandonado a Elías. Y tú debes saber que puede ser que tú estés en medio de una batalla, pero Dios nunca te abandonará a ti.
A veces el lugar donde estamos está bajo la influencia del mal, bajo la influencia del enemigo, pero Dios protege a los que son de Él y Dios te está protegiendo a ti. Si se da cuenta, no era un espectáculo aquello, más bien era una intercesión. Y usted y yo debemos venir a orar, a levantar un altar donde quiera que estemos, para que el Dios nuestro pueda gobernar sobre nosotros y sobre los que están en ese lugar, y que Dios pueda venir y poner su fuego sobre nosotros. Pero debe usted saber que el Señor quiere que nuestras oraciones sean sinceras, y debemos preguntarnos por qué se ha apagado el fuego, porque a veces no somos espontáneos, no somos sinceros con Dios, no le estamos expresando nuestro amor. Y hasta en los matrimonios mueren si no hay algo nuevo, si no hay una pasión nueva. Así que para ordenar el altar hay que sacar las 12 piedras. Hay que ser disciplinado, hay que ser responsable. No podemos tener dejadez, pero tú tienes que saber que tú tienes un destino en Dios, y Dios quiere llevarte y quiere despertarte. Creo que Dios despertará a la iglesia como nunca antes, y porque el Señor quiere que nosotros podamos levantar altares que hagan que su gobierno reine sobre nosotros y sobre la tierra. Algunos te van a decir, o como le dirían, yo me imagino a Elías, estás loco. Pero sabe, la Biblia dice que sí, que tú y yo somos como locos entre los que se pierden, pero somos para su salvación. Así que tú y yo debemos entender que Dios nos mandó a poner el fundamento, a poner la fuerza de Cristo Jesús, como dice Efesios 2:20, y nosotros debemos hacerlo cada día de nuestra vida. Así que Elías toma esas 12 piedras porque el pueblo estaba queriendo llevarle un mensaje al pueblo. No olvides lo que Jehová hizo por nosotros cuando nos liberó de Egipto. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Dios por los que están en tu entorno? Entonces es tiempo de recordar eso. ¿Por qué habríamos de abandonar el altar de Dios si Dios nos sacó de donde estábamos, si Dios nos rescató, si Dios nos salvó para que también nosotros seamos de salvación a otros? ¿Por qué abandonar el altar a Dios? Los altares de Baal estaban llenos, pero el altar de Jehová no parecía tener a muchos del pueblo de Dios, del pueblo escogido allí delante de Él. Pero vale la pena tener un altar sin la presencia de Dios, del Dios verdadero. Pues no, necesitamos altares llenos de la presencia del Señor, llenos del Dios vivo, llenos del fuego de Dios. Entonces es tiempo de nosotros abandonar los dobleces y venir a dar el fruto delante del Señor. Dígale al Señor que qué mala grosura en mi vida. ¿Qué es la grosura, pastora? Es lo que nos sirve. Es tiempo de decirle a Dios: Dios, quita la grosura de mi vida, quita lo que no sirve. ¿Sabe cuántos Jordán Dios ha hecho que tú puedas cruzar? El pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. El pueblo que lideraba a Josué cruzó el Jordán. ¿Cuántos Jordán tú has cruzado? ¿Cuántos Mar Rojo tú has cruzado solo porque Dios ha estado contigo? Entonces es tiempo de no olvidarnos de Dios, es tiempo de no abandonar a Dios, es tiempo de volver al altar que nos dio la victoria. ¿Sabe? Cuando Él puso las 12 piedras, cada nombre de las tribus de Israel significaba algo, y no voy a poder profundizar, pero te lo quiero mencionar. La tribu de Benjamín implicaba arrepentimiento. Era un llamado al arrepentimiento como lo hay en esta hora. El cielo nos está llamando al arrepentimiento. La tribu de Rubén hablaba de la necesidad de vigilar. Y la palabra de Dios justamente nos dice: velad y orad
para que no entréis en tentación. Eso está en Mateo 26:31. La tribu de Simeón significaba acción de comunión. La oración era un llamado a la oración, un llamado a la comunión que estaba haciendo Elías al poner esa piedra allí. La tribu de Gad significaba bienestar. Nosotros tenemos que tener cuidado de la obra de Dios y sus proyectos, porque cuando nuestro pensamiento no está en orden a lo que Dios quiere hacer, todo se ve desequilibrado en nuestra vida. Así que Dios espera que nosotros no seamos perezosos, sino que nosotros podamos enfocarnos en el bienestar. El bienestar no solo para nosotros, sino el bienestar de la casa de Dios, el bienestar de los que nos rodean. Por eso en Ageo el Señor le dice, ustedes sienten que están recibiendo el jornal en saco roto, como que reciben ganancia financiera, pero se les va, y les dice, es una razón. Y la razón es que han abandonado mi altar, han abandonado mi casa. Entonces era un llamado lo que estaba haciendo Elías, un llamado para decir, si queremos el bienestar, comprendamos que está en Dios. Quinto es la tribu de Dan, y la tribu de Dan significa justicia. Ser justos, debemos ser justos, debemos quitar lo que es familiaridad, porque a veces uno se pierde bendiciones porque está ciego por el amor. Aleluya. La sexta es la tribu de Aser, el gozo. Jeremías 15:16 decía, tu palabra fue por gozo en mi corazón. Muchos han perdido el gozo y es porque han dejado el altar de Dios, han dejado la íntima comunión con Dios, que es de donde viene la felicidad. La tribu de Leví significa la unidad del cuerpo de Cristo. Debemos amarnos, debemos unirnos, debemos ayudarnos, debemos soportarnos y debemos rendir nuestra voluntad individual al bienestar colectivo, porque en la unión es que hay bendición. Eclesiastes 4:12 dice que el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, pero dice también 2 son mejor que 1. Así que no se rompe cuando tú y yo estamos ligados por el Espíritu Santo, no se romperá. A veces las cosas difíciles, cuando tenemos el altar posicionado, cuando nosotros estamos ahí en adoración para nuestro Dios, Él hace que aún las cosas difíciles produzcan unidad entre nosotros. Porque la sangre de Cristo nos ha limpiado y por eso es que somos hermanos. Y se hace difícil mantener el vínculo si no entendemos esto. Es algo que Cristo hizo por nosotros, no algo que nosotros hacemos. Él estaba haciendo un llamado, Elías, al pueblo diciendo, es tiempo de unirnos detrás de nuestro Dios. La tribu de Zabulón significa morada y refugio. Y alude a que nosotros no deberíamos dejar de estar en la morada de Dios. ¿Y qué representa la morada de Dios en este tiempo? La morada de Dios representa la congregación, representa ese lugar donde Dios se mueve a plenitud, esa presencia de Dios. Cuando estás en el lugar de reunión, tú te encuentras con Él, te encuentras en el refugio de Dios, te encuentras en la morada de Dios y te encuentras allí seguro. Así que Él estaba diciendo, sepan que no debemos buscar refugio en ningún otro, sino en Jehová. Y yo digo, tú y yo no debemos buscar refugio, sino en Jesucristo. Y cuando vamos a la congregación, lo que hacemos es darnos la oportunidad de entrar bajo esa protección de Dios, bajo su presencia. La tribu de Isaacar significa recompensa, el fruto del justo, dice la Biblia. El árbol de vida, el que gana almas es sabio. Y Hebreos 11:6 dice que Él es nuestra recompensa. O sea, viene el Isaacar para ti, viene la recompensa para ti. Tú solo necesitas volver a creer en Dios, arreglar el altar y la recompensa vendrá a ti.
También le pone la piedra de Neftalí. Y Neftalí alude a que nosotros debemos ser resistentes. Debemos resistir al diablo y el diablo huirá. No estás huyendo. Elías estaba diciendo, yo no estoy huyendo, yo estoy aquí. Yo estoy resistiendo a mis enemigos, estoy resistiendo a otros dioses, estoy resistiendo a Satanás, porque yo estoy parado bajo el gobierno de Dios. Bajo el altar apostólico y profético yo pongo mi vida y no voy a temer. Aleluya. Es por eso que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Entonces tú y yo debemos resistir. La tribu de José significa expandir, conquistar. La Biblia dice que Jabes oró y Dios le concedió ser el más ilustre entre sus hermanos. Y la palabra también dice, no seas escasa, extiende tus cuerdas, extiende tus estacas. Entonces, porque te extenderás a la derecha y a la izquierda. Es una promesa hermosa en Isaías 54:2. Pero sabes, dentro de tu altar tiene que haber esa oración de ensanche, tiene que haber ese cambio en tu visión, donde tú puedes expandirte, donde tú puedes entender que Dios está queriendo que tú crezcas, que Dios te da sabiduría y conocimiento para que tú lo logres, para que puedas sobreponerte, para que puedas llegar, para que puedas tomar lugares mayores. Pero el Señor probará tu corazón. Y Él le estaba diciendo al pueblo con esta piedra, le estaba diciendo, Dios está probando nuestro corazón, porque Él tiene una agenda. Dios tiene una agenda con nosotros, pero primero probará nuestro corazón antes de expandirnos. Y por último, la piedra de Judá. Judá significa alabanza, es la expresión de conquista, es la marcha, estas piedras representan todo lo que Dios hizo para el pueblo de Israel, que Elías se lo estaba recordando, y también representan todo lo que Dios hará por nosotros. Así que, ¿cómo no se va a mover Dios en un altar así? Un altar de tanto significado. ¿Cómo no derramará Dios su gloria si tú pones el fundamento de Cristo en tu altar? ¿Cómo no se moverá Dios y descenderá bajando con su gloria si tú te entregas a Él en el altar? Un altar no se puede sostener contigo de lejos. Necesita un adorador. Necesita a alguien de cerca que pueda honrar a Dios aún delante de todos. Y de todos no es solo de los creyentes, sino de tus enemigos, de los que no creen, de los que puedan juzgarte, señalarte, que tú puedas levantar un altar. Porque siempre hay un fuego de Dios que descenderá cuando tú preparas un altar. De hecho, Jesús dijo, yo soy la luz. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, yo haré encender todo. Yo quitaré la oscuridad y les haré ver claramente. Así que tomando esta palabra, luego vemos una gran victoria, vemos como todo el pueblo se vuelve hacia Dios. Permite que la unción que hay dentro de ti pueda expresarse a través de un altar correcto, a través de que tu vida se vuelva ese altar y Dios pueda derramar su presencia y su fuego sobre ti y tú puedas entonces iluminar a otros con el conocimiento de Cristo. No es tiempo de temer, es tiempo de ser valientes como Elías y adorar a Dios como nunca antes lo hemos hecho. Que la bendición del Señor te acompañe, que su favor sea sobre ti y que su presencia pueda reposar sobre tu vida, porque tú te conviertas ese adorador al que Dios está llamando.